cátedra médica y la verdad es que conocer situaciones que para muchos de los ciudadanos, de la gente que vive en nuestro país, que una partícula, una expresión de las proteínas elevadas represente un riesgo es bastante importante. Así que toda persona tiene que en esos chequeos, doctor, de enero, por ejemplo, la gente, los seres humanos, pues somos mucho de formarnos y fijarnos metas. Y comienza el año, hacemos todos los excesos de diciembre y la gente, pues en enero voy donde el cardiólogo. Supongo que usted tiene muchos pacientes todo el año, pero en enero es que tiene pacientes. Sí, claro, aumenta. Y entonces, cada vez que se muere una persona de infarto, sobre todo joven, sale todo el mundo. Sale todo el mundo chiquito. Corriendo. Entonces es recomendable que se les pida al médico, al médico primario, al internista, los niveles de homocisteína. Mira, normalmente es una prueba que se solicita poco, pero sí hay que estimular a los médicos que piensen en esta condición. Tú sabes que en esta etapa que nos ha tocado vivir, ha estado muriendo mucha gente joven. Sí. Y cada vez que muere una persona de corazón joven, se le achaca la vacuna. Que cuando tú preguntas realmente, pero le dio COVID. Entonces, ¿cuál de los dos fue? Y si hubiese sido la vacuna, yo creo que las muertes hubiesen seguido igual o peor. Porque no conocen cuál es su situación. Entonces, estas son de las pruebas que en determinado momento debemos hacer. Cada persona debe hacerse sus pruebas. Por ejemplo, la lipoproteína A, la homocisteína, factores de coagulación. No cuando tenga ya un evento que a veces aparece tardíamente. No, y que como decimos, doctor, muchas veces cuando usted ya tiene la situación encima, lo que usted va a procurar como médico es tratar de ver si puede llevar a ese paciente a la condición que estaba antes. Correcto. Intentarlo. Pero el paciente que hace un infarto cardíaco, es un paciente que muchas veces queda con una discapacidad, paciente que no puede caminar, que no puede hacer las actividades que antes tenía, que se cansa mucho. Sí. Entonces esa rehabilitación cardíaca a veces es lo único que se le puede ofrecer al paciente. No, y quizás ese ya, si está de mucha discapacidad, probablemente no se va a beneficiar. Porque exacto. No tiene la capacidad para poder realizar rehabilitación física. Exacto. Claro. Entonces, eso es muy importante. Fíjate que, por ejemplo, en los países de más recursos, más avanzados, se hace esa prueba a todos los niños. No solamente esa prueba, sino otras pruebas. Porque es para detectar se hacen tamizajes o cribados que se hace tempranamente para, por lo menos, establecer qué riesgo tiene ese niño en el futuro de desarrollar una enfermedad X. Nosotros nos sorprendemos todos los días porque generalmente vemos ya a los pacientes cuando tienen una condición, entonces tú lo investigas y encuentras una serie de alteraciones. Por ejemplo, aquí la gente se dio cuenta que los pacientes con COVID se les hacía fibrinógeno. Fibrinógeno también es una sustancia de factor de riesgo porque que es también más protrombótica que proaterosclerótica. Lo que pasa es que la aterosclerosis cuando avanza, entonces ya se convierte no solamente en un proceso de aterosclerosis, sino de aterotrombosis, porque la trombosis es la que va a causar el evento. El cierre de la arteria, evidentemente el evento. Entonces ahí entra en juego el fibrinógeno, la homocisteína. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Entonces, yo creo que si hay antecedentes familiares, no hay que esperar que ese paciente tenga un evento, sino hacer estas determinaciones y detectar rápidamente cuál es el problema que tiene. ¿Para qué? Precisamente para evitar que esa enfermedad se desarrolle tempranamente y retrasar su desarrollo y hasta evitarla definitivamente, porque se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ya hoy día, por ejemplo, con la lipoproteína, ya se establece que sí, que hay que hacer una prueba por lo menos a los 5 años, que es cuando ya comienza a definirse la concentración de esta lipoproteína en el cuerpo. Y así,
la historia familiar juega un papel importantísimo, no solamente en la enfermedad cardiovascular, en el cáncer juega un papel importante, en otro tipo de patología. Entonces, en esto hay que estar sumamente claro, porque si uno, por ejemplo, yo veía a una jovencita que, como ha ocurrido ya eventos cardiovasculares en los tíos, y varios de los tíos tienen LPA elevada, ella es la que la tiene más elevada. ¿Qué es LPA, doctor? Lipoproteína A. Entonces, la lipoproteína exacto. A. Entonces, fíjate, esa jovencita, 20 y tantos años, o sea, ya tiene riesgo porque tiene un valor importantemente elevado de esa condición. Y lo mismo es que hay que hacerle otras pruebas. Sí. Porque para ver la carga de riesgo que tiene, es decir, no solamente hacer una lipoproteína A, sino hay que hacer el sulfibrinógeno, homocisteína y otros factores de riesgo cardiovascular, que si tú lo detectas a tiempo, entonces la probabilidad que tenga una larga vida y calidad de vida es mucho más importante. Doctor, frente a la realidad que estamos observando de cada vez más temprano se expresa la enfermedad cardiovascular, y ello, evidentemente, hay varias líneas de investigación probable. Correcto. Investigar lo que está haciendo el ser humano, o lo que estamos haciendo los seres humanos, o lo que estamos dejando de hacer, los seres humanos en este momento. Pero bueno, el hecho concreto es, desde las sociedades especializadas, digamos la Sociedad Dominicana de Cardiología, Sociedad Dominicana de Endocrinología, todas esas sociedades que se rigen y se marcan por la evidencia científica, ¿qué están haciendo frente a estas realidades que vivimos en el mundo, y que la República Dominicana es donde estamos? ¿Qué se está haciendo? Claro. No, fíjate, las sociedades tienen que retrotraerse a pensar cuál debe ser su papel, que no solamente, ¿verdad?, es contribuir a la difusión del conocimiento, sino parte de los recursos que obtienen de la celebración de eventos científicos debieran dedicarlo por lo menos a un trabajo de importancia cada 2 años, relacionado, por ejemplo, con una enfermedad X, por ejemplo, la Sociedad de Cardiología. Porque servir de apoyo también para investigación, porque eso es sumamente importante. O sea, son las instituciones las que tienen que dar respaldo, no una persona de manera individual, porque no tiene los recursos para dedicar millones de pesos para hacer una investigación. Entonces, hay un compromiso muy importante. Yo digo que aquí, por ejemplo, la Sociedad de Infectología hace un esfuerzo muy loable en la investigación de las enfermedades infectocontagiosas. Y uno espera que las demás también hagan este trabajo. Pero no solamente un registro. Porque un registro lo único que te va a decir es cuál es la situación de una enfermedad X. Perfecto, muy bien, una investigación. Sino que a partir de qué vamos a hacer. O sea, a partir de qué estamos haciendo. Porque está muy sencillo, fíjate. Sería bueno saber en este momento, qué ha pasado con todos esos pacientes jóvenes que fallecen. No hay una política, no hay una filosofía. Es decir, ir a patología forense y comenzar a educar a la población. ¿Para qué? Para investigar qué es lo que pasa con esa gente tan joven. ¿Es de un infarto? ¿Es de un aneurisma cerebral? ¿Es de un aneurisma de aorta que se rompe? ¿Es una disección de aorta por causas hasta genéticas? Entonces, todo es un infarto. Sí. Y realmente no todo es un infarto. Hay otras condiciones que te pueden producir una muerte súbita. Entonces, cada vez tenemos gente relativamente joven, como tú dices, 50, 60 años, que tienen un evento importante y que no conocían su situación, cuál era anteriormente. Entonces, tenemos que reflexionar nosotros mismos los médicos. Es decir, ¿conocemos nosotros mismos cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro estatus? Entonces, fíjense cómo en países donde se investiga, precisamente, se hacen estudios en enfermeras, en médicos, para ver cuál es la realidad precisamente de los que nos dedicamos a este oficio, a esta profesión. Es decir, ¿cuántos de nosotros nos examinamos adecuadamente, nos evaluamos? Entonces, eso es muy importante, comenzar temprano en la vida. Es muy importante, por ejemplo, si tú me decías, Lisania, el día pasado, con una persona conocida, joven, que murió de un infarto, que su papá murió de un infarto y otro familiar. Entonces,
desde jovencito hay que establecer claramente, desde niño, qué alteraciones tiene, no solamente de estas pruebas, de estas alteraciones, de estos trastornos, sino hasta hacer test genéticos para evaluar esa situación. Y somos nosotros los que tenemos que orientar a los familiares, a la población, de que esto se haga. Y esto es sumamente importante. Desde el punto de vista, doctor, y saber si existe alguna información al respecto, conocida por usted, respecto, digamos, del impacto que tiene homocisteína puntualmente en estas enfermedades. O sea, ¿cuán frecuente es encontrar que el paciente que hace un infarto cardíaco, la responsabilidad recae de forma directa sobre niveles altos de homocisteína? Bueno, fíjate, en la literatura tú puedes decir que la hiperhomocisteinemia como causante de infarto no es el factor de riesgo más importante. Podríamos decir que las cifras son bajas. Las cifras son bajas, pero un elemento muy importante, porque a veces tú no encuentras, a veces se investiga y dice, no hemos encontrado nada, pero se olvidaron de que existe la homocisteína, de que existe el fibrinógeno, de que hay, por ejemplo, el dímero D. El dímero D es una condición, es un factor de coagulación. Y si hay personas que nacen con ese trastorno, pero hay personas también que tienen procesos inflamatorios, que tienen dímero D elevado, y eso lo condiciona a tener una trombosis, sobre todo venosa, sí, más que arterial. Entonces, pero si se junta con otros trastornos, entonces eso va a ocasionar que tú tengas un evento cardiovascular. Eso es sumamente importante. Esa es la importancia, doctor, de lo que usted siempre menciona, de que el especialista tiene que pensar en todo y mandar todas estas pruebas, porque el paciente no se va a indicar las pruebas solo. Entonces hay que hacer consciente al personal médico también de la importancia de conocer los niveles de todas estas sustancias para poder prevenir otras condiciones que puedan complicar o poner en riesgo la vida del paciente. Fíjate, por ejemplo, hablamos una vez aquí del foramen oval permeable. Sí. A principios del siglo XXI se comenzó, ¿verdad?, a introducir la técnica de cerrar los foramen oval permeables. Es la condición aquella donde el tabique que de las dos comunica las dos aurículas sigue permeable, sigue abierto. Hay un pequeño orificio que se queda abierto. Sí. Y dependiendo del tamaño del orificio, se dice que hay un mayor riesgo o menor riesgo de tener un embolismo y tener un evento vascular cerebral sobre todo. Puede ser a un brazo, puede ser una pierna, pero lo más común que ocurra a nivel cerebral. Entonces, esto tiene una importancia capital, sobre todo porque se asocia con otros trastornos, por ejemplo, con migraña. Sí. No es que todo el que tenga migraña va a tener un foramen oval permeable, pero hay un porcentaje importante de asociación. E inclusive cuando se comenzaron a cerrar, se pensó que cerrar un foramen oval, cerrar el foramen oval iba a quitar la migraña. Y sí, muchos pacientes se les quita, pero a otros no, a una buena parte tampoco. Entonces, además de eso, como el dispositivo que se colocaba era un dispositivo artificial, esto creaba cierto grado de fibrosis, es decir, de alteración del tejido. Y eso facilitaba el desarrollo de arritmias. Entonces, ya no todos los foramen ovales se cierran de esa manera, sino que se espera si ha habido algún evento vascular. Por ejemplo, les comentaba a Lizania en días pasados que una paciente que vi recientemente, que el electrofisiólogo, porque a ella le dan palpitaciones, y le recomendó ir con el hemodinamista. Y el hemodinamista le dijo que no, que solo había que cerrarlo. Y entonces cuando ella se había hecho una resonancia, le digo, bueno, yo quiero ver la resonancia. Tenía eventos de isquémico cerebral. Entonces es una paciente que sí, ahí no hay duda en llevarla. ¿Y qué es lo que yo hago normalmente con esos pacientes? Que no lo he visto en la literatura. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años porque comencé a darle seguimiento porque estaba en Estados Unidos en ese momento en un congreso cuando vi los primeros casos, que era precisamente una persona muy amiga, que el doctor Igor Palacios en Mass General, que somos muy amigos desde los finales de los 80. Y me interesé y en ese tema, porque es muy frecuente en la población norteamericana, es un 25% que puede tener foramen oval permeable. Entonces, dependiendo del tamaño, puede haber mayor riesgo o menor riesgo. Pero, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Porque muchas veces tú lo descubres de manera fortuita, o investigar el estado protrombótico de esos pacientes.
Entonces, si no hay un estado pretrombótico y es pequeño, tú dejes eso tranquilo. Pero si aún es pequeño, moderado, y tiene estado pretrombótico, o tiene que darle un seguimiento o darle medicación y darle medicación para evitar que tenga un evento de trombosis. Y si hace el evento, pues nada, hay que cerrarlo. Claro. Queremos motivar a la gente que nos escucha hoy y recordarles que independientemente del tema que estemos tratando con el doctor Ángel González Medina, cualquier situación de cardiología que usted necesite consultar, puede llamar y hacer sus preguntas para que el doctor pueda orientarle. 809-682-9850 y 833-380-0062. Usted puede decirle al doctor, tengo la presión arterial alta, doctor, quiero saber si este tratamiento es efectivo. Tengo el colesterol alto, ¿qué debo hacer? Toda la orientación que usted necesite, el doctor está en la mejor disposición de poder darlas en cada miércoles del corazón aquí en Cátedra Médica. Doctor, una vez se establece que los niveles de homocisteína están elevados, ¿qué hacer? ¿Cuál es el manejo que debe recibir ese paciente? Pues un manejo sencillo. Lo ideal en estos pacientes es dar tratamiento a base de vitaminas B6, B12 y ácido fólico. Vitaminas. Vitaminas. Y obviamente si su estado, por ejemplo, son niveles muy altos, entonces tendríamos que usar drogas o sustancias para evitar la formación de trombo, más aún si ha habido algún evento de trombosis en ese paciente. Esto es sumamente importante porque hasta ahora no hay otra forma de tratarlo, es la forma de reducir su aumento en la presencia en plasma y en aquellos pacientitos que tienen homocistinuria, que entonces van a expulsar una cantidad en la orina, entonces en el futuro ver si la terapia genética nos permite modificar esa situación. Ya. Señores, hemos estado conversando todo este tiempo con el doctor Ángel González Medina en relación a un factor de riesgo poco conocido, a un factor de riesgo cardiovascular. Y la verdad es que es bien interesante que ustedes como seguidores de este espacio estén pendientes de que hay una situación donde los niveles altos de ese aminoácido, de esa parte de las proteínas, se llama homocisteína, está elevado y esto pues representa un peligro para la salud, sobre todo puesto que está asociado a infartos cardíacos, a ataque cerebral, de manera que es importante que ustedes pues estén pendientes de esto, que cuando visiten su médico pues le diga, doctor, mire, yo tengo interés en saber este aspecto porque hay familiares que han fallecido, que han sufrido ataques cerebrales, que han tenido historias de ataques cardíacos. Vamos a verificar todo cuanto sea necesario, puesto que todos los esfuerzos en prevención son válidos. Nos vamos a una pausa y continuamos con el tema de hoy. El doctor Ángel González Medina hablándonos sobre hiperhomocisteína como factor de riesgo cardiovascular.